Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre del 18 de enero. Inversores, muy bienvenidos a Almudena y yo os estábamos esperando. Almudena, bienvenida de nuevo al Centro de Noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos bien, estamos contentos. Almudena Mendaza es directora de ventas para Iberia en General Investments y además es una de las líderes financieras elegida por la revista Inversión, una de las líderes financieras del año elegida por la revista Inversión, junto a otras 30 profesionales del sector. Así que ya nos hemos visto antes, pero enhorabuena, que creo que es la primera vez que tú y yo hablamos en público. Sí. Y estamos en una sesión de tonos positivos, con el IBEX creciendo, el Eurostock también hemos visto subidas interesantes, el euro vuelve a tener otro día fuerte, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir hace, 3 o 4 meses, ¿no? Te diría hace casi 2 semanas, ¿no? Casi 2, efectivamente, porque buena parte del incremento se está registrando en estos primeros 15 días nuestras primeras quincenas, en estos primeros días de enero. En unos días de enero que yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Almudena, que están despistando un poco al inversor, ¿no? Porque estamos todos los observatorios proyectando, más o menos resultados conservadores para finales de año en renta variable, y parece que nos gusta más o nos hace más tiro en la renta fija, no por nada, sino por el desastre del año pasado, que por tanto, viniendo de suelos, pues es una oportunidad de aprovechar. Pero estos estirones que estamos viendo en renta variable en algunos índices como el IBEX 35, desde luego, a principios de año, nos están despistando un poquito. Yo no sé si lo hemos hecho mal los observatorios y por tanto el año va a ser más positivo de lo que en principio barruntábamos, o es que estamos en un frame muy concreto debido a que el invierno no es tan duro como nos está, a pesar de las borrascas, ¿no? Estas con las que estamos esta semana, pero no está siendo tan duro, por tanto los costes energéticos que temíamos no se están produciendo, los datos macro son malos, pero no tanto como creíamos. Y por tanto es un frame concreto que luego nos llevará a volatilidad cuando se recupere, las aguas vuelvan a su cauce y efectivamente que las proyecciones que estamos lanzando varios observatorios se cumplan. Bajo tu expertise como líder financiera, Almudena, ¿qué te dice el cuerpo? ¿Qué te dice por dónde crees que van a pasar las cosas? Pues lo que nos dice el cuerpo es que realmente no ha cambiado nada en 15 días. Aunque hayamos cambiado el calendario y de 2022 hemos dado el salto a 2023, a nivel macroeconómico seguimos con las mismas dudas en cuanto a pues cómo se va a contener la inflación, que ya sabemos que al principio en Estados Unidos la hemos visto algo más contenida. En Europa estamos pensando que nos vamos a quedar en una media del 6%, que es mucho menor de la que tuvimos el año pasado, pero sigue siendo un escenario de inflación nuevo, algo que llevábamos muchos años sin conocer. Nos preocupa casi más que la inflación en general y, por ejemplo, el crecimiento. Parece que ahora ya no hablamos de recesión, era algo muy presente en el consenso de los observatorios y de los líderes financieros y nosotros pensamos que no podemos despejar todavía la duda de recesión, por lo cual inflación, crecimiento y luego tipos de interés. Los bancos centrales todavía no han acabado, desde nuestro punto de vista, ni siquiera el americano, tenemos la seguridad de que haya acabado esa subida, esa escalada de tipos de interés, por lo cual no se ha despejado nada en la parte más macro. Y a nivel un poco de riesgos geopolíticos, la guerra de Ucrania no ha terminado. Es cierto que el componente de un invierno más suave está ayudando a los precios energéticos, pero eso es un pequeño componente. Para nosotros es muy importante a la hora de pensar en renta variable, y lo que me dice el cuerpo es que tenemos que esperar a la publicación de resultados de compañías. Es algo que en 2022 las compañías se han seguido manteniendo muy fuertes en prácticamente todos los sectores e industrias. Eso sorprendía al mercado a pesar de las caídas tan fuertes en bolsa, pero nosotros estamos previendo una publicación de resultados algo negativa en este primer trimestre del año y sobre todo el primer semestre del año. Publicación de resultados más negativa que obviamente implicaría que esas subidas tan buenas que hemos tenido en la primera parte del año, 15 días, pues se vean mermadas. Por lo cual nosotros todavía en 2023 pensamos que va a ser un año de volatilidad. No exento de oportunidades,
no exento de oportunidades. Nosotros estamos manejando un escenario del 3% de retorno en las bolsas mundiales, entre el 3 y el 6% en el mejor de los escenarios, por lo cual es un resultado positivo, pero para nada con lo que estamos viendo en estos primeros compases. Justo señalabas, una de las patas que tiene que alimentar la presunta subida de las bolsas son los resultados empresariales que parece que están, bueno, cobardeando en tablas nada más empezar. Ya, por ejemplo, los bancos de inversión en Estados Unidos ya, bueno, no acabaron de gustar el viernes pasado. Mañana es jueves, efectivamente. Mañana empieza Bankinter aquí en nuestro negociado, ¿no? A ver qué tal van las cosas. Otra pata que también vemos que empieza a flaquear es la de la economía china. Por tanto, 4 drivers para el crecimiento de la bolsa, 2 están generando dudas a los 15 días del año. ¿Vosotros cómo veis, cómo percibís las últimas noticias que nos están llegando desde China, que no, al menos a nosotros el sentimiento es un poquito negativo con los datos que estamos conociendo de allí? Pues mira, nosotros, y concretamente hay una de los expertos en inversión dentro de lo que llamamos General Investments, que es nuestra gente de Plenisphere, que tienen una visión muy concreta sobre China que nos transmitían precisamente hace un par de días una visión bastante positiva en este momento de reapertura que puede producirse o que se está produciendo poco a poco en China, y nos hacían hincapié en un aspecto, y es que mucha parte de las noticias negativas ya están en la cotización actual, por lo cual está descontado, y ahora podríamos esperar, sobre todo en la segunda parte del año, una recuperación del mercado en China significativo. Pensemos que, claro, veníamos de hablar de China siempre en crecimientos de doble dígito, y eso no va a pasar. Seamos conscientes, ni en términos de bolsa, rendimientos tan positivos, ni a nivel puramente del crecimiento del PIB chino. Pero, hombre, crecimientos del 5% que estamos estimando para China siguen siendo positivos. Lo que pasa es que vienen de un momento de parón y estamos todos con el ojo puesto, digamos, hacia qué van a hacer. Pero nosotros en la segunda parte del año sí que pensamos que, como está muy descontado todo lo que han sufrido, sí que vamos a tener una recuperación en la parte asiática. A nuestro director de análisis, a Josep Codina, y a nuestra unidad de inteligencia en general, le preocupa que el gobierno chino no sea capaz de aguantar la presión por las posibles muertes que puede abrir. Estamos ahora en el año nuevo chino, que provoca miles de desplazamientos. Creo que hemos calculado unos 2.000 millones de movimientos en esta semana, que por tanto que exponencialmente crezca los contagios y los casos de coronavirus allí, y que por tanto, como consecuencia final, desgraciadamente, haya más muertes de las que el gobierno chino sea capaz de aguantar, y que por tanto vuelva a decretar el cerrojazo. ¿Tus compañeros en Generali te comentaron algo sobre estos temores o lo tienen ya descontado, como señalas? Hay una parte que está descontada, pero porque hay, con todo lo que es política cero COVID que ha llevado a cabo el gobierno chino, también ha habido una falta de transparencia en la comunicación, precisamente, digamos, fuera de lo que es China, ¿no? Por lo cual pensamos que van a manejar muy cuidadosamente el miedo que pueda causar un repunte de nuevo de COVID, que no estamos exentos. Nosotros pensamos que no ha acabado efectivamente la ola de COVID, pero sí que pensamos que lo peor ha pasado en el sentido de restricciones y que podrían volver a poner algún tipo de medidas, pero incluso hemos visto que ha habido una pequeña revuelta social por primera vez en China en años, y pensamos que el gobierno chino es muy cauto ante ese tipo de descontroles dentro de sus propias fronteras, ¿no? Por lo cual creemos que van a ser ágiles en cuanto a la forma de aplicar nuevas restricciones si se produce efectivamente un repunte de casos que, por supuesto, con el número de población que tienen, claro, es que ahí todo es exagerado, claro. Almudena, me gusta que hayas compartido vuestras previsiones para final de año entre el 3 y el 6% como resultado global. Nosotros vemos un equity en el 3, más o menos, por la parte baja de los dos escenarios por la parte baja los dos, por nuestra parte alta y por nuestra parte baja, al menos ahí los dos escenarios coinciden. Por tanto, te voy a hacer la pregunta de la semana. ¿Merece la pena invertir en bolsa con estos retornos previstos? Comentamos, ayer mismo el Tesoro emitió letras a 9 meses al 2,9%. Bueno, nos quedamos, si te parece, con el escenario en el que coincidimos los dos, en el 3%. ¿Merece la pena asumir ese riesgo con la renta fija, con las promesas o con las señales que estamos viendo de renta fija?
Claro, es que hay que partir de la base que la renta fija hemos sufrido o estamos viviendo un cambio de paradigma. Yo creo que yo llevaba sin hablar de renta fija positiva y recomendar la idea de adquirir crédito en nuestras carteras desde el año 2011. Eso lo cual me echa años encima. Pero es cierto que es una noticia muy positiva pensar que de nuevo existe retorno en lo que son los bonos corporativos de empresa. Luego ya podemos hablar si son de mejor calidad, de peor calidad, si en Estados Unidos, pero en general la renta fija hay ese cambio de paradigma, eso es una realidad. Incluso en la parte de renta fija a gobiernos vuelve a ser rentable dejarle dinero a los gobiernos, incluso en Europa. Lo cual no significa que no haya oportunidades en renta variable. Y ahí soy muy pesada y muy aburrida, pero la diversificación sigue siendo clave y nosotros pensamos que si bien la renta fija es una oportunidad de inversión y para inversores, sobre todo conservadores, que han sufrido mucho en 2022, vale la pena construir una cartera bien diversificada, ¿por qué no prestar atención a oportunidades en renta variable, aunque aparentemente el escenario no sea tan halagüeño, ¿no? Claro. Pero sí que pensamos que vale la pena diversificar y que vale la pena ir poco a poco construyendo una posición de nuevo en renta variable si estamos fuera de mercado y si hemos aguantado el chaparrón de 2022 con la que nos han dado, quédate ahí, ¿no? Y recupera parte de las ganancias. Que no vamos a recuperar todo en 2023, es posible que no, pero una buena asignación y una buena cartera diversificada sí que nos puede hacer tener la sensación a final de 2023 que ha valido la pena incluso apostar por la renta variable. Te veo un poco positiva con la renta fija. Déjame que te pregunte un poquito más y luego vamos a ver qué podríamos hacer con la renta variable. Te pregunto por el riesgo. ¿Es necesario, aunque se remarcabas, aunque sean los gobiernos europeos, ¿no? Los gobiernos del sur de Europa están presentando ya unos niveles de riesgo que preocupan ya incluso al Banco Central Europeo, como sabemos todos. Pero desde un punto de vista de inversión, ¿es necesario adquirir riesgo o bajar muchísimo la estructura de capital para tener un buen rendimiento en renta fija? ¿Cuál es vuestra estrategia con esto? Mira, en renta fija privada, o sea, los bonos de empresas, el dinero que le dejamos a las empresas para que se financien, nosotros preferimos calidad de inversión. No pensamos, ahora mismo estamos viendo rentabilidades en torno al 4 o 5% en calidad de inversión. Eso es algo que por cupón, la famosa rentabilidad por cupón, no veíamos, insisto, está muy bien, desde 2011. Entonces, pensamos que no es necesario ir a peor calidad crediticia, a lo que se le denomina bonos basura, donde estamos más infraponderados, por una sencilla razón, y es porque todavía las tasas de impago siguen siendo muy bajas. Y las tasas de impago seguramente van a subir, lo que llaman el default, va a subir. Se tiene que dar la circunstancia, porque si no, no sería, digamos, sano en un ciclo de crédito no ver tasas de impago. Lo que como pasa, Almudena, es que llevamos temiendo que afloren estas tasas de impago o estas quiebras desde hace meses y no parece que acaban de salir. No sé si estamos alimentando una leyenda urbana. De verdad, y vosotros veis marejada de fondo con esto. Vemos un incremento en las tasas de impago, pero un incremento sano, un incremento racional y un incremento que para nada supondría ningún colapso. O sea que está, caso. En todo caso, una evolución lógica. Una evolución lógica que se tiene que dar cuando estás pagando cupones del 4, del 5 o del 9% en la parte del high yield, ¿no? Por lo cual sería, el otro día hacíamos un pequeño análisis muy a andar por casa, en algunas carteras tendría que darse una tasa de impago de prácticamente el 15% que no ha existido nunca, ni siquiera en 2008. Ni siquiera en 2008, es verdad. Para que perdieses el 100% de tu inversión. Por lo cual, el mensaje es positivo. ¿Tiene que subir las tasas de impago? Sí. ¿Se tiene que producir dispersión entre unas compañías que pagan un bono y otras que pagan otro tipo de cupo? Por supuesto. Es que si no hay dispersión y no se producen ineficiencias en el mercado, realmente estaríamos viviendo un ciclo absolutamente artificial. No puede ser que todas las compañías paguen de manera, digamos, eterna o con una visión muy de largo plazo un 5% y tengan la misma seguridad de que ofrecer al inversor, ¿no? Por lo cual, pensamos que se va a crear dispersión, creemos que hay que ser muy selectivo en las compañías en las que entramos. Ahora mismo preferimos calidad de inversión en lo que es la parte de renta fija privada, pero no descartamos también entrar en algunas compañías que tengan una estructura de capital menos sólida, siempre y cuando pues haya un buen análisis detrás que nos convenza. Pero sí que vamos a ver un incremento de tasas de impago, insisto, sanas y naturales para el ciclo de crédito que estamos viviendo. Esto en cuanto a los bonos corporativos, ¿qué me dices de los soberanos? Pues mira, estamos más positivos en general en la parte de bonos americanos, en dejarle dinero al tesoro
norteamericano porque simplemente van más adelantados en el ciclo, van más adelantados, han subido tipos de interés, ya lo tienen más asimilado y pensamos que tiene más sentido. Pero nosotros personalmente en General Investment sí que somos positivos en también empezar a mirar los bonos en Europa, más allá de que no sepamos si el Banco Central Europeo ha terminado esa escalada de tipos como sí que lo ha hecho la Reserva Federal, ¿no? Esto no es 2018. Cuando teníamos la deuda en Europa, pensábamos que íbamos a rescatar, pues eso, Grecia, Europa, los PIGS. Esta no es la situación. Nosotros somos positivos y muy constructivos, incluso con países periféricos, con dejar dinero, comprar letras del Tesoro. España somos especialmente positivos en Italia, un país históricamente con una emisión de deuda brutal, pero con una capacidad de absorción muy fuerte. Y sí que somos positivos, hombre, siempre y cuando pues vayamos diversificando y haciéndolo poco a poco. Pero más allá de que pensemos que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos o no, vale la pena prestar atención de nuevo a la deuda gubernamental. Desde luego, a mí la subasta de ayer del Tesoro me sorprendió. 9 meses, 2,9, que la verdad que facilita mucho, devuelve a los inversores a una zona de confort, como los depósitos, ¿no? Y hay depósitos que ya están rindiendo al 2, cogiendo la misma tesis, el equity al 3, pues igual merece la pena. Te lo dejo al 2 durante 6 meses y me olvido de si sube o baja la cosa, ¿no? Por eso digo que esto es parecido a 2011, por eso lo decía, porque era la época un poco de guerra más de depósitos bancarios y de dejarle dinero a los gobiernos. Y no es la situación de 2018, que aunque la deuda siguen teniendo, los países europeos sobre todo siguen teniendo una deuda por PIB salvaje, seguimos pensando que ahora mismo la situación no es crítica ni muchísimo menos de riesgo, aunque hayan aumentado. Muy bien. Intuyo en la encuesta que tengo abierta en Twitter, ¿merece la pena invertir en bolsa, sí o no, siendo selectivos? Que tú dirías sí, hay que ser selectivos. Hay que ser muy selectivos, vale, sí. Pues ahora te pregunto, ¿cómo hacemos esa selección por sectores? Porque, por ejemplo, a nosotros nos preocupa el sector tecnológico, que nos tiene aterrado lo que puede presentar en los próximos resultados. Pero bueno, Almudena, se trata de que nos cuentes tú cómo ves la película, que para eso eres una líder financiera. ¿Cómo seleccionamos correctamente en bolsa para llegar a la parte alta de vuestro escenario, al 6%? Pues pensamos que es muy importante prestar atención a la rentabilidad por dividendo. Pensamos que es un buen momento de nuevo para tener en cuenta ese objetivo, el de la rentabilidad por dividendo, que nos va a dar normalmente son empresas, las que pagan dividendos son compañías normalmente que tienen una estructura de capital muy solvente y que tienen un negocio muy sólido, por lo cual digamos que quitamos un poquito de riesgo de la ecuación. Nos gustan los sectores más defensivos. Seguimos prestando atención a sectores también como pues, el energético, no porque en 2022 lo haya hecho increíblemente bien, pero sí que pensamos que también hay que seguir incrementando o manteniendo el peso en energía. Y nosotros no somos no queremos llevar al inversor a la idea de que tenemos que comprar compañías de valor, que estén infravaloradas, o que necesariamente de crecimiento con la parte tecnológica. Hemos visto como muchos inversores apostaron fuertemente por este tipo de compañías de crecimiento de doble dígito, ¿no? Y han sufrido mucho, ¿no? Pensamos que tenemos que optar más por compañías de calidad en sectores defensivos. A lo mejor no llegamos a ese 6%, porque seguramente habrá sectores que sean los que más tiren, pero sí que tendremos menos volatilidad, que para nosotros es posiblemente más importante que quedarnos en la parte alta de nuestras estimaciones. ¿Qué sectores, a ver si te mojas un poquitín más, al margen de decirnos defensivos, dentro de los defensivos, ¿cuál crees que encaja mejor con esta definición de orillemos la volatilidad? Bueno, toda la parte de utilities. Los utilities. Que claramente pues pueden tener sentido. El sector financiero, obviamente, lo comentábamos antes, las subidas de tipos de interés son muy positivas para el sector financiero. Dentro del sector financiero nos gustan las compañías aseguradoras, no porque General lo sea, pero normalmente también les benefician, yendo un poquito más al detalle, no solamente bancos, porque siempre nos olvidamos que el sector financiero está compuesto también por compañías de seguros que también se ven beneficiadas en sus previsiones sobre las subidas de tipos de interés. Nos van a gustar también sectores que están muy ligados a lo que es, hablábamos de energía, pero de transformación energética, ¿no? No nos olvidemos que hemos trabajado muchos años en la parte de sostenibilidad y que se presentan grandes oportunidades en determinados sectores, si quieres, más no puramente tecnológicos, pero más ligados a esa transformación también energética y transformación un poco ecológica, que son compañías que se pueden ver beneficiadas también de todos los
los fondos europeos, concretamente en Europa, porque van a ser industrias muy apoyadas, ¿no? Todo lo que es movilidad verde, todo lo que son compañías precisamente de transición, digamos, de residuos, todo ese tipo de compañías o ese tipo de industrias nos gustan, que no necesariamente son tecnológicas, obviamente tienen muchas de ellas, mucha tecnología aplicada, claro. Pero no son necesariamente las que conocemos o los sospechosos habituales dentro del mundo tecnológico. Almudena, estamos casi en el último tramo del podcast del episodio de hoy. Deja que te pregunte por tu disco o por tu libro. Te elegimos en la revista como líder financiera por tu alta sensibilidad por la especialización. Es decir, nos gusta de tu perfil que te has dedicado buena parte de tu carrera a captar las sensibilidades de los inversores y a buscar segmentos especializados en los productos para atender esas necesidades. Bueno, ¿cómo va la cosa? Porque al final estamos hablando, ¿no?, casi de brochazos, renta fija, renta variable, pero ¿cómo se puede especializar? ¿Cómo podemos atender hoy las inquietudes que cada vez también son más capilares de los distintos inversores? Escuchar mucho. No, es pues intentar precisamente a partir de un consenso, que hablábamos antes, que hay muchas veces que cuando miramos las previsiones decimos hay un consenso muy importante, extraer de ahí necesidades muy ligadas en nuestro lado, en mi experiencia, a la parte de gestión activa. Pensamos que, yo personalmente pienso que años difíciles como los que hemos vivido, y 2023 no va a ser un año, aunque hayamos empezado muy bien, exento de ruido. Desde luego fácil no va a ser. Pensamos que los gestores activos en los que yo personalmente he ido apostando, en mi carrera por estar cerca de ellos y poder acercar esas estrategias o esas capacidades a los inversores en España concretamente, se tienen que ganar el pan. Se tienen que ganar precisamente ser selectivos en la parte de renta fija, apostar por los sectores, elegir bien los sectores en renta variable donde invertir, hacer una buena diversificación. Entonces, pensamos que, o yo personalmente pienso que se consigue un poco acercando a los inversores estrategias realmente que tengan una vocación de generar alfa. Para hacer índices y para demás, creo que hay muchísimos instrumentos, y donde tenemos que un poco poner el foco en la parte de gestión de activos. Y la industria de gestión de activos tenemos que estarnos reinventando. No te digo que somos como los médicos, pero hay que estarse reinventando, no inventando cosas muy sofisticadas o muy complicadas de entender, sino precisamente sencillas, pero que realmente vayan un poco al corazón y que generen de alguna manera pues esa rentabilidad esperada con gestión activa. ¿Y qué te parecen experimentos de la industria, como por ejemplo las SPACs? Te lo digo porque experimento ya cerrado, ¿no? Abierto, explotado y cerrado, ¿no? Siempre van a existir. Sí. Siempre van a existir, algunas se quedan y se convierten en componentes para los inversores profesionales pues atractivos, y pensamos que tienen que existir. Hay temas que no son tendenciales, como el tema de la sostenibilidad. Pensamos que eso sí que es una idea de base que tiene que quedarse. Si hemos visto, por ejemplo, los fondos temáticos o ideas temáticas, pensamos que es muy importante. En mi punto de vista es que las inversiones temáticas tienen mucho sentido para complementar una estrategia de renta variable global, ir, digamos, buscando aquellas cosas que realmente pues también encajen con nuestros valores, ¿no? Yo creo que hay que darle un poco de más de corazón a la inversión, y muchas veces las inversiones temáticas y sostenibles nos ayudan precisamente a alinear nuestros intereses con los intereses más de rentabilidad, porque no nos olvidemos, al final de esto se trata de rentabilizar nuestras inversiones o nuestros ahorros. Pero SPACs, fondos alternativos, hedge fund, todo este tipo de componentes van a seguir existiendo, son positivos, y lo único que sí que es cierto es que yo creo que tenemos que un poco confiar mucho en los inversores profesionales, que si a ellos les cuesta acertar, imagínate a nosotros intentándolo desde casa. Almudena, muchas gracias, ha sido un privilegio. Por favor, un placer y un honor estar entre esa selección que habéis hecho. Muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros, Almudena. Y a vosotros, amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.